Shalom a todos. En el video de hoy vamos a comentar acerca de uno de los grandes rabinos, uno de los grandes sabios de Am Israel de todos los tiempos. Algunos incluso afirman que realmente es el judío más grande que ha existido jamás. Su nombre, Akiva ben Yosef, Rabí Akiva como normalmente se le conoce. De acuerdo a diferentes fuentes, se piensa que nació alrededor del año 50 y fue en este caso asesinado por los romanos en el año 135 aproximadamente, en el momento en que concluye la segunda revuelta judía contra Roma, en este caso por castigo de parte del emperador Adriano. En cuanto a Rabí Akiva, él fue uno de los grandes de los Tanaim, que vivió en este caso realmente a finales del siglo I, principios del siglo II en este sentido. Y realmente hay que mencionar que Rabí Akiva, a él le debemos realmente muchísimos escritos, enseñanzas. Por ejemplo, el tratado que comienza la Mishnah, se lo debemos a Rabí Akiva. Diferentes tratados de Midrash, Sifra, Tosefta, todos esos tratados y escritos vienen de la escuela de Rabí Akiva. Fue un nivel tal que alcanzó a Rabí Akiva, como ya hemos mencionado, que se le considera incluso por encima de Moshe Rabbenu. Porque Moshe Rabbenu era un profeta, un nabí. Un nabí no tiene que esforzarse en este sentido de que solamente tiene que esperar a que reciban de parte de Dios lo que Dios le va a poner en su mente. Pero el que estudia y esfuerza por sí mismo y adquiere la sabiduría como la adquirió Rabí Akiva, explican los sabios que el erudito está por encima del profeta en ese sentido. El profeta no hace ningún esfuerzo, solamente recibe mensajes. Pero aquel que se envuelve completamente en Torah, de mamash, de memoria, y es un sadik, un sabio de verdad de Torah y con tanta enseñanza, está en un nivel superior, que explican los sabios. A este respecto, incluso el Talmud le llama a Rabí Akiva Rosh LaHachamim, la cabeza de los Hachamim, de los sabios en este sentido. Y ya mencioné que lamentablemente fue ejecutado durante la revuelta de Bar Kokhba. Bar Kokhba, este judío conocido que en su momento se pensó que era el Mashiach, incluso Rabí Akiva se dice que le apoya. Más tarde los Jajamín pues se retiran del apoyo a Bar Kokhba y finalmente todo aquello acaba en una gran desgracia para la nación de Israel, una historia tremenda. Pero vamos ahora un poquito a comentar acerca de el comienzo de Rabí Akiva. Nos cuenta la historia que Rabí Akiva, a este respecto, venía de una familia realmente humilde. Al parecer nos explican las fuentes de que su padre era un converso al judaísmo, un idólatra que en su momento se convierte al judaísmo, y de ahí viene Rabí Akiva, un gran tzadik, mamash, de los grandes tzadikim de Am Israel. Él contrae matrimonio, Rabí Akiva, con la hija de Ben Kalba Shabua, que era un judío muy rico. Y a este respecto cuenta la historia que Rabí Akiva de hecho trabajaba para Ben Kalba Shabua. De hecho nos cuenta la historia de que Rabí Akiva era un iletrado, no sabía ni siquiera ni leer ni escribir. Nos cuenta en este caso las diferentes fuentes. Y de hecho la hija de Ben Kalba Shabua, que algunas fuentes le identifican o le dan el nombre de Raquel como le llaman en español, ella pues se enamora de Rabí Akiva cuando ve que, a pesar de que es pobre, etcétera, pero ve sus cualidades, que es una persona humilde, bondadosa, etcétera, sus actos, y esto lo hace, le enamora a ella. Y incluso hoy tenemos una historia que quizás la podamos contar en otro vídeo, toda esta historia de amor de Rabí Akiva, cómo conoce a la esposa, lo que tienen que afrontar, una batalla por estar juntos. Mamá, es una historia muy bonita, Besar Tashem, la podemos contar en otro vídeo. El hecho es de que ella pues decide contraer matrimonio con Rabí Akiva a pesar de la oposición del padre, que este hombre es rico, se entera de que la hija se quiere casar con uno de los trabajadores, un ignorante, analfabeto y pobre. Este hombre pues estaba muy furioso y llega el punto en que echa a la hija de la casa, en que le quita toda la herencia. Ella se va a vivir con Rabí Akiva. Este amor es tal que abandona todo por el joven Akiva, no era todavía rabino. Y realmente nos cuentan las fuentes de que la pobreza era tan extrema la pobreza, que de hecho donde vivían los colchón era de paja, hierba que cortaban,
ahí dormían. Y cuenta la historia que una vez vino, ahí toda una leyenda que nos narra de que el profeta Eliyahu Anabí se le aparece como una persona pobre y que va a la casa de Akiva pidiendo que si le podía dar hierba para poner como un colchón para la esposa que estaba dando a luz. Cuando la mujer ve que este hombre era más pobre inclusive que ellos, nos cuenta la historia, no solamente le ayudaron por supuesto, pero decidió enviar a Akiva a que estudie Torah. Y a este respecto nos cuenta la historia que Rabbi Akiva contaba con 40 años. No era un muchachito que había empezado, no. Ya tenía cierta edad. Ya estaba, como dicen, entrando ya 40, llegando a los 50 y de ahí ya empezar a estudiar a los 40 años. Es difícil. Y especialmente en este caso tenía que aprender a leer, a escribir y a aprender Torah. Al nivel que alcanzó Rabbi Akiva es súper increíble realmente. Un esfuerzo sobrehumano de verdad para adquirir la Torah. Como quien saca agua de un pozo muy profundo, así tuvo que esforzarse Rabbi Akiva. Nos cuenta en la fuente incluso que durante el día trabajaba en el monte cortando madera en el bosque. Luego vendía una parte de eso y daba de ese dinero, porque nos cuenta la historia que Rabbi Akiva va a estudiar Torah con Rabbi Eliezer ben Hirkanus, de grandes Sadikim. Y él trabajaba por el día cortando madera, vendía la madera, enviaba una parte del dinero para la esposa y los hijos y dedicaba las noches o la otra mitad de la madera en este caso para calentarse en las noches y estudiar Torah constantemente. Nos cuentan las fuentes de que realmente tuvo diferentes maestros, no solamente Rabbi Eliezer, también estudió con Rabbi Yoshua ben Anania, con Rabbi Nahum Ibn Gamzu, también estudió con Rabbi Tarfón, que se convirtió realmente no solamente en su maestro, sino que luego Rabbi Akiva sobrepasó a Rabbi Tarfón y Rabbi Tarfón se convirtió en un admirador de Rabbi Akiva. Incluso se nos narra de que Rabbi Akiva también tuvo una estrecha amistad, en este caso con Rabbi Gamaliel II, y realmente fue significativo, en este caso prodigioso realmente el nivel que alcanzó en Torah Rabbi Akiva con esa edad, y que no era fácil aprender a leer, escribir, trabajar por el día, estudiar Torah y llegar a sobrepasar a todos los sabios que ya mencionamos, que le llamaban Rosh Hajamim, la cabeza de los sabios. Rabbi Akiva por encima de todos. A esa edad, venir de ser una persona analfabeta, pobre, sin condiciones, realmente nos muestra que con razón se le considera el más grande, el judío más grande que ha existido. Ya mencioné que algunos le llaman por encima de Moshe Rabbeinu incluso a este respecto. Y de hecho, le debemos a Rabbi Akiva realmente muchísimas enseñanzas, como ya mencioné. En su momento él traslada su yeshiva a Bnei Brak y realmente la historia del matrimonio con la hija de Ben Kalba Shabua, ya mencioné que es significativo porque realmente ella tuvo que tener mucha paciencia para esperarlo, para decirle que fuese a estudiar Torah y él se marchase, dejase a la mujer con hijos, etcétera, y estudiar Torah por 12 años sin regresar constantemente. Y hay que mencionar que el padre de Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, Ben Kalba Shabua, había desheredado a ella y había hecho un voto de dejar sin herencia a ella y al esposo, porque para él Rabbi Akiva era un ignorante, un pobre ignorante que no sabía ni leer ni escribir. Y nos cuenta la historia de que ella se queda en este momento cuando él se marcha por 12 años estudiando Torah continuamente. Y sola allí, con la ayuda que él enviaba, si acaso difícil, es un esfuerzo que también ella tuvo que hacer para que su esposo progresase y se convirtiese en un gran jajam, en un gran tzadik. Y nos cuenta la historia que de hecho Rabbi Akiva aprendió con sus maestros todo el tiempo, en silencio escuchaba, hasta que un día por primera vez abrió su boca en la yeshiva, en el Bet Midrash, cuando vio un asunto muy importante de Torah, y cuando abrió su boca y se escuchó sus palabras de Torah, fue tal que, como ya mencioné, sobrepasó incluso a sus maestros y su capacidad como maestro, como instructor de leyenda. Nos cuenta la historia que a los 12 años regresó al pueblo Lot, que se llamaba esa ciudad, donde estaba su esposa, y que regresó acompañado de 12,000 discípulos. Imagínense, aquel pobre analfabeto que vivía allí cortando hierba, se marcha y regresa como un gran jajam,
con 12.000 hombres que le siguen, 12.000 discípulos. Y cuando cuenta la historia que va llegando y cuando se acerca a la casa, él escucha por casualidad que la esposa tiene una conversación con el vecino diciendo que si fuera por ella, ella dejaría que su esposo Akiva continuase estudiando por 12 años más y que continuase progresando continuamente. Dice la historia que cuando Akiva escuchó eso, ni siquiera cruzó el patio de su casa, dio media vuelta en ese punto y regresó a la yeshiva y estuvo estudiando por 12 años más. Algunos cuentan que estuvo un total de 16 a 20 años estudiando Torah, y cuando regresó la segunda vez, regresó no con 12.000, con 24.000 discípulos que le seguían. Incluso las cifras de los discípulos de Rabbi Akiva con el tiempo, algunos dicen que hasta 48.000 discípulos a sus pies escuchando Torah continuamente. Esa era la fama de Rabbi Akiva, que mamash, hombres le seguían continuamente. Lo que salía de la boca de Rabbi Akiva era mamash emet, y todo el mundo seguía sus dictados continuamente. Cuando regresa al cabo de todos esos años al pueblo con 24.000 discípulos que le siguen, aquello era terrible, la fama. Miles y miles de gente que se acercándose a recibir al gran Sadik, al gran sabio que ahora regresaba a su pueblo. Y con tanta gente, la esposa de él trataba de llegar a su esposo, y era mucha gente, los discípulos, que no dejaban acercarse a su maestro, tremendo aquello. Y ven a esta mujer que quiere acercarse y trataron de detenerla, de que no se acerque al Sadik. Y cuenta la historia que cuando Rabbi Akiva vio ello, ordenó a sus discípulos a que la dejaran en paz, que la dejasen acercarse. Porque si él se había convertido en este gran hombre, en este gran sabio, era gracias a ella. Y si ellos, los discípulos, tenían también ese conocimiento de Torah y agradecidos de su maestro, era gracias a ella. Porque la Torah y los logros suyos también eran los logros de su esposa, que era la que había permitido que él estudiase Torah por tanto tiempo. Y no solo ello, nos cuenta la historia que en este caso el suegro de Rabbi Akiva, Ben Kalba Shabua, al parecer que como tanto tiempo había pasado, no reconoció en un momento a Rabbi Akiva y se enteró de este gran sabio que había llegado al pueblo, todo un misterio, etc. Y va a verle y le pide a Rabbi Akiva, sin saber que era Rabbi Akiva, que por favor le ayudase de cómo podía rectificar el error que había cometido. En este caso había hecho ese juramento de que dejaría sin herencia a su hija, y en este caso al el esposo de su hija, o sea, Rabbi Akiva y la mujer, sin saber él que era Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva le pregunta, ¿tú hubieras hecho ese juramento sin saber que él se convertiría en un jajam, en un gran sabio? El hombre le dice que si él hubiera sabido que, en este caso el esposo de su hija tan siquiera hubiera aprendido un capítulo o una de las leyes, una halajá, él hubiese permitido ese matrimonio. Y Rabbi Akiva le dice entonces, yo soy ese hombre. Cuando Ben Kalba Shabua se percata de quién estaba frente a él, este gran tzadik, este gran sabio, dice que cae a los pies de Rabbi Akiva, y en este sentido muy regocijado. No solo eso, le da la mitad de la herencia, y Rabbi Akiva se convierte en hombre muy pero muy rico en todo Am Israel. Y con esta herencia que había adquirido ahora, comienza, ya mencioné, que funde su yeshiva, mamash, su carácter, su personalidad, ayudando continuamente a los pobres, su devoción, su piedad, su humildad, realmente de leyenda, como ya os he mencionado. Y a los escritos de Rabbi Akiva, a la escuela de Rabbi Akiva, sus discípulos, que realmente fueron los que continuamente transmitieron su enseñanza, discípulos que serían pilares del judaísmo más tarde, entre ellos Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran Rabbi Shimon, Rabbi Yosef ben Halafta, Eliezer ben Shammai, Rabbi Nehemiah, entre otros tantos. Ya mencioné que algunos dan cifras hasta de 48.000 seguidores, tremendo. Y se habla de este famoso momento en cuando una desgracia ocurre, que 24.000 de los discípulos de Rabbi Akiva pierden la vida, una plaga, un azote tremendo, por diferentes razones que luego quizás explicaremos en otro vídeo. Y esta tragedia tan grande que ocurre en la vida de Rabbi Akiva, solamente unos pocos sobreviven. Nos cuenta la historia que Rabbi Akiva comenzó de nuevo estudiando Torah con más espíritu, y ya mencioné que sus discípulos, su academia, se convirtió en pilar realmente de la Torah, del judaísmo, hasta este mismo día.
Y realmente es significativo el hecho otra vez de que a él le atribuimos, ya mencioné, diferentes tratado comienzo de la Mishnah, le atribuimos la Tosefta, le atribuimos Sifra, Sofre, Mamash, Midrash Alajá y otros tantos escritos, todos a través de Rabbi Akiva y a través de su escuela y sus discípulos. Hay que mencionar que ya lamentablemente algunos dicen que apoyó la revuelta de Bar Kokhba cuando en el año 132-135, que fue la segunda gran revuelta judía contra Roma. El emperador Adriano acaba con aquella revuelta tremenda, que fue horrible, un exilio, el exilio más grande, como ya mencioné, tremendo, de la nación de Israel, miles y miles de muertos. Y Rabbi Akiva en este sentido, habían prohibiciones en cuanto a enseñar Torah y otra serie de requisitos de observancia de la Torah que el emperador romano Adriano había prohibido. Había prohibido enseñar Torah. Y cuando Rabbi Akiva de forma desafiante continuó enseñando Torah a pesar de que el emperador, que se consideraba un dios, ordenaba que no debía hacerse, Rabbi Akiva fue echado en prisión. Nos cuentan los textos que su discípulo Rabbi Shimon Bar Yochai iba a la prisión frente allí sin temor a estudiar Torah. Nos cuentan las fuentes. Finalmente fue sentenciado a muerte y tuvo la muerte de un mártir realmente tremendo, como murió Rabbi Akiva. Cuentan las crónicas que los romanos crueles, dice que lo despellejaron vivo. Cuentan los textos que usaron un método de muerte, de ejecución, de tortura, que era una especie de un peine de hierro que cuando se pegaba a la piel, rasgaba la piel en tiras. Y así fue como mataron, dieron muerte a Rabbi Akiva. Sus últimas palabras fueron realmente la declaración de fe del judío, recitando el Shema Israel. Y allí dejaron su cadáver, su cuerpo, con miles de heridas, desangrándose, frente a los ojos, en este caso también de Am Israel, sus discípulos. También fue terrible aquello, realmente es muy triste. Pero su Torah, su ejemplo, sus escritos están con nosotros hasta nuestros días. La grandeza de Rabbi Akiva es tal que, ya lo repito una vez más, Rabbi Akiva es considerado mamash el judío más grande que ha existido. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, por la forma que adquirió la Torah. Como de ser una persona analfabeta, humilde, pobre, su esfuerzo fue tal que él dice una historia que él vio una vez como una gota de agua iba cayendo sobre una roca, y vio que con el tiempo esa gotita de agua fue haciendo un hoyo en la roca, que es algo tan duro. Y él pensó, si esa gotita de agua es capaz de moldear la roca, que es pero tan dura, pues que la Torah, cuando se adquiere la Torah, también será capaz de moldearme a mí, mi cerebro, mi pensamiento. Y así fue. Estudió Torah continuamente, como ya mencioné. Algunos dicen 16, 20 años. Y cuando regresó, fue aquel gran tzadik, aquel gran sabio, que todos querían acercarse a él y aprender de él. Miles y miles de discípulos. Y realmente su ejemplo es brillante, significativo. Y debido a ello, a ese esfuerzo que tuvo que adquirir la Torah con esfuerzo, se le considera el más grande en este sentido, por algunas crónicas, muchas fuentes. Hasta aquí el video de hoy acerca de este gran tzadik, Rabbi Akiva ben Yosef, alaba Shalom, que la paz sea con él. Gracias a todos por la atención y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más de las historias de los tzadikim de Am Israel. Gracias a todos, Shalom y bendiciones.